Entonces, como les mencionaba, el objetivo de este módulo es conocer qué es un aditivo alimentario, por qué son importantes o necesarios en los alimentos estos aditivos, qué tipo de aditivos y cuáles son sus funciones, conocer el tema sobre la toxicidad si se presenta, ¿verdad? Dependiendo del aditivo, y explicar las regulaciones existentes, porque muchas de las empresas no podemos agregarle cualquier aditivo al producto alimenticio si no tenemos algo reglamentado, ¿verdad? En conclusión, chicos, no podemos agregarle X aditivo si no está regulado o no tengamos ese permiso, ¿verdad? Hay empresas que trabajan en industrias, bueno, las empresas que hacen de manufactura de alimentos tienen un departamento que le llaman desarrollo e innovación, ¿verdad? R&D, en ocasiones se abrevian, con el fin de tener una regente, ¿verdad? Que regule todos los permisos que a nivel de alimentos se deben considerar, que debe tener una empresa para poder usar como ingrediente ese material, ese aditivo en las formulaciones, pero que estén controladas, que estén reglamentadas, ¿verdad? Entonces, la incorporación de sustancia a los productos alimenticios, aunque de forma accidental, posiblemente tenga sus orígenes en el Paleolítico. La exposición de los alimentos al humo procedente de un fuego favorecía su conservación, ¿no? Esto es como decirles antes cómo conservaban los alimentos. Yo le voy a dar un ejemplo que mi mamá pues siempre me lo ponía siempre lo pone de ejemplo, que cuando ella se crió pues obviamente no había luz y mi abuelito le gustaba mucho pescar, entonces llegaba con ese montón de sacos llenos de pescado, de camarones, y no había refrigeradora, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Bueno, duraban horas de horas pelando el pescado, pelando todo, lavándolo, y con sal, y los bañaban de sal. Habían unos que los usaban como bacalao porque los pues, ponían al sol, ya otros ahí pues ya duraban ahí pues toda una semana consumiendo pescado, pero se hacía ese proceso, ¿verdad? Entonces, desde hace muchos años, bueno, eso le estoy dando un ejemplo, pero desde hace muchos años se trata de preservar los alimentos, ¿verdad? Posteriormente, en el Neolítico, cuando el hombre desarrolla la agricultura y la ganadería, se ve obligado a manipular los alimentos con el fin de que resulten más apetecibles o que se conserven mejor. Como el primer objeto, se utilizaron entre otros el azafrán, la cochinilla, y en segundo se recurrió a la sal y al vinagre. Aditivos alimentarios. El empleo de estas y otras muchas sustancias era empírico, pero con los avances experimentados por la química en el siglo XVIII y con las nuevas necesidades de la industria agroalimentaria del siglo XIX, la búsqueda de compuestos para añadir a los alimentos se hace sistemáticamente. Hasta finales de este siglo se incluye el término aditivo y se hace de un modo confuso, ya que bajo esta denominación también se agrupan diversas sustancias con distintos efectos sobre la salud humana. Las especias, las enriquecedoras, los conyugantes tecnológicos, las impurezas y los contaminantes, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy bien eh, claro, bueno, tenemos que tener, la empresa debe tener claro cuáles son los alimentos permitidos, qué aditivo yo puedo usar. Y no solamente, como dice ahí, usaban, añadían a forma empírica, ¿ok? Como cuando mi mamá condimentaba el pescado, le echaba la cantidad de sal que ella creía conveniente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había una formulación. Los aditivos proceden de varias fuentes, pueden tener origen vegetal como los espesantes extraídos de semillas, frutas y algas marinas, o acidulantes como el ácido tartárico que contiene la fruta.
Se pueden obtener también a partir de productos idénticos a la naturaleza elaborados por síntesis o biosíntesis, tales como ácido ascórbico de la fruta, tocoferoles de los aceites vegetales o colorantes como son los carotenoides. Cuando yo ingresé a la industria de alimentos, ¿verdad? Era un mundo nuevo para mí y resulta que este, yo estoy ahí en el laboratorio, ¿verdad? Conociendo todas las especies y todos los condimentos, qué pruebas se le estaban haciendo, y me llega un olor a guayaba, ¿verdad? Y a mí me encanta la jalea guayaba. Y digo, huele a guayaba. Y me dice, sí, es esta preparación de la guayaba. Entonces yo sentí una sensación fea porque yo decía, yo juraba que la guayaba salía realmente de la guayaba, pero no. Hoy en día las industrias, pues, este, usan, ¿verdad? Formulaciones para llegar a obtener ese producto final que al final usted siente que es una jalea guayaba y si usted no se da cuenta que fue procesado de esa forma, como yo sentí desilusión por decirlo así, porque este, cuando son en industrias grandes, ¿verdad? Si ya estamos hablando de industrias pequeñas, pues obviamente se hacen un proceso de sacar la jalea de la fruta, ¿verdad? Pero ahí como está, que usamos aditivos que dé sabor, que dé el color, etcétera, ¿no? Entre los aditivos obtenidos mediante la modificación de sustancias naturales están los emulsiantes, derivados de aceites, ¿verdad? Y también existen los aditivos artificiales, tales como antioxidantes, colorantes y edulcorantes, entre otros. ¿Okay? Se usan mucho los edulcorantes cuando se hacen queques, ¿no? Codex Alimentarius, la Comisión del Codex Alimentario fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otras relaciones tales como códigos de prácticas bajo el programa conjunto. ¿Okay? ¿Quién sabe qué es el FAO o el AOM? El OMS. Uno es el Organismo Mundial de la Salud y el otro es de los alimentos, pero no me acuerdo bien la ET. Sé que es organización, eh, Food Alimentation Organization, algo así, si Ajá, no me equivoco, ¿verdad? es correcto. Una habla, ¿verdad? Que es de la OMS, que eso lo vemos cuando estamos en un tema ahí cuando estuvo el tema de la pandemia, se usaba mucho, se escuchaba mucho, ¿verdad? Y temas de salud, y ahora la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿verdad? Las materias principales de este programa son la protección de la salud de los consumidores, asegurar una práctica de comercio claras y proporcionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y vamos a definir qué es un aditivo. Se entiende por aditivo alimentario cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos. Dame un momentito, chicos, que es mi mamá. ¿Qué pasó? Dime, mami. Ma, pasar temprano, mami. Ahorita le escribo cuando termine de dar la clase.
Qué pena, chicos. Ay, disculpe. Mi mamá se le olvida que yo doy clases. Bueno, entonces les mencionaba, ¿verdad? Que el aditivo alimentario es cualquier sustancia, ¿verdad? Y en ocasiones se agrega aditivo para dar color, otros para dar sabor, este, y ahí dice, bueno, están incluidos como un ingrediente básico en los alimentos, tenga o no tenga valor, ¿verdad? En sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte, ¿verdad? Que podamos garantizar o darle extensión de vida al producto, ¿verdad? Que también ayuda pueda preverse esa vida del producto final, ¿verdad? O de los subproductos o del componente de alimento. Porque muchas veces le agregamos aditivo a una formulación que al final no se ve tanto impactado, ¿verdad? Pero digamos, queremos hacer una gelatina y gelatinas de color llevan un aditivo, ¿verdad? O queremos hacer la pasta de un queque y le están pidiendo ahí que sea rojo, hay que agregarle un aditivo, ¿verdad? Entonces eso es, hay aditivos que ya pues están comercializados, que tienen pues todos sus permisos para poder venderse, ¿verdad? Esta definición de aditivo incluye, no incluye contaminantes o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. Coadyuvante de elaboración. Es una sustancia o materia excluidos a partes y utensilios que no se consume para ingrediente alimenticio por sí misma y que se emplea intencionalmente en la elaboración de materias primas. Entonces, yo puedo usar un aditivo para obtener una materia prima que al final va a ser parte de una formulación final para hacer X producto, ¿verdad? De alimento. Y no se consume, como dice ahí, con ingredientes alimenticios por sí misma y que se emplea intencionalmente con la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes para lograr alguna finalidad durante el tratamiento o elaboración, pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada pero inevitable de residuos o derivados en el producto final. Aditivos alimentarios. El uso generalizado que la industria alimentaria actualmente hace de este tipo de sustancias obliga a establecer mecanismos de control que regulen su correcta utilización y que verifiquen sus resultados. Para que una sustancia sea admitida como aditivo debe estar bien caracterizada químicamente y debe superarse los controles toxicológicos establecidos por parte de los correspondientes organismos sanitarios. Asimismo, debe demostrarse su necesidad de tal modo que su uso suponga ventajas tecnológicas y beneficios para el consumidor. ¿Okay? Resulta que estoy trabajando en una industria de alimentos y se hace, ahí se hace bueno, consomé, no, condimento para salchichón, ¿verdad? Entonces, resulta que le tienen que echar un aditivo que es sal de cura o sal de cura o nitrito con cierta cantidad. La empresa está certificada con la norma FC 22000, entonces el nitrito es un prerequisito operacional. ¿Okay? Es un producto que debe estar resguardado, que hay una persona que tiene el control del inventario, que tenemos que estar seguridad que vamos a usar la porción que se necesita en la formulación, de la cantidad. ¿Por qué? Porque cuando desarrollo innovación dice, bueno, para hacer 500 kilos de consomé para salchichón se necesitan todos estos ingredientes y estas cantidades. Y el operador es el que hace el agregado a la mezcla y él tiene que verificar que realmente está agregando las cantidades, ¿verdad?
Y el nitrito, por ser un aditivo que le da, que ayuda a mantener, preservar el salchichón, entonces tiene que estar controlado, ¿verdad? ¿Qué pasa? En algunas empresas, chicos, llega Senasa tiene que garantizar que las empresas están cumpliendo con estos requerimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente. ¿Okay? ¿Qué pasa? Senasa puede llegar a cualquier supermercado, a cualquier carnicería y comprar, pues, de ahí, el salchichón y luego hacer la muestra, hacer las análisis, ¿verdad? ¿Qué pasa si por A o por B sale alterado? Pues ya se hace, tiene que hacer una respectiva trazabilidad, ¿verdad? Donde la empresa que compró el consomé tiene que garantizar de que ellos hicieron bien la mezcla del salchichón. Por otro lado, el que les vendió el consomé tiene que también, con su documentación, evidenciar que realmente se hizo todo de acuerdo a la fórmula que ya el Departamento de Desarrollo e Innovación hizo, plasmó. ¿Ok? Entonces es súper importante que se cumpla todos la secuencia de la receta, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a hacer arroz con leche y yo tengo unos pasos a seguir. Igual va a ser en la industria de alimentos. Una vez que el Departamento de Desarrollo e Innovación le dice, bueno, estos son los productos que usted tiene que usar. Estos son controlados en pocas cantidades de acuerdo a la cantidad. ¿Verdad? Ya eso se formula en el sistema, ya, pues porque no van a estar ahí las personas de desarrollo e innovación, cada vez que van a tirar el producto, estar generando, ¿no? Ya eso automáticamente queda en el sistema. ¿Bien? ¿Cuáles son las funciones? Asegurar la seguridad y la inocuidad de los alimentos, contribuir a la conservación, hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera de temporada, potenciar la aceptación del consumidor, facilitar la preparación del alimento, hacer apetecibles y atractivos los alimentos. El Codex clasifica los aditivos en 28 funciones según su función tecnológica, asignando el sistema de numeración internacional a cada aditivo alimentario. Hay una clasificación legal de aditivos, ¿verdad? ¿Y qué es la Codex? ¿Alguien sabe qué es la Codex? Yo creo que ya lo había mencionado yo en semanas anteriores. Sí, examen, ahí sale, sí, la año pasado creo que lo mencionó, pero no recuerdo ahorita. Vamos a ver. Igual, la CODES ahí es donde le va a decir a usted, es el conjunto, ¿verdad? De normas que, como la comisión que necesita asegurarse que tanto la FAO y la OMS protejan la salud de los consumidores, ¿verdad? ¿Por qué son necesarias las normas de Codex en la empresa, verdad? Porque controlan a nivel científico los alimentos que se vayan a agregar a las recetas, por decirlo así. ¿Okay? Esto hablando de propiamente materia prima, ¿verdad? Yo tenía una compañera que me decía una compañera que me decía que al hijo Nachito le encantaba cómo quedaban los chicharrones y que como ella era ella hacía la recepción de materia prima y cuando llegaba el nitrito, la sal de cura, ella tenía que coger una muestra y lo que quedaba el residuo, ella lo tenía que botar, pues ella no lo botaba, se lo llevaba a la casa y condimentaba el chicharrón con eso. Yo le digo, Vero, ¿usted ha leído, se ha tomado el tiempo de leer la ficha técnica de ese nitrito? Me dice, no. Le digo, vaya, léala. ¿Eh? Vaya, lea, porque si eso es un aditivo, es algo que se agrega al producto con cierta cantidad. Ya estaba ahí matando a los 3 hijos que tenía, ¿verdad? ¿Por qué?
porque tenían, hacía el chicharrón con la sal de cura, después no ya ni qué hacer haciendo el examen de los hijos. ¿Por qué? Porque ya llevaba bastantito tiempo estar usando la materia prima, lo que sobraba ahí, como el residuo, ¿verdad? Condimentando los chicharrones. Y claro, se veían rosaditos, agarraban buen sabor, pero y eso no va así, eso va ahí con un proceso ya regulado. ¿Ok? Identificación de aditivos, existen colorantes, conservantes, antioxidantes y reguladores de pH, agentes que actúan sobre la textura, ¿verdad? Que se pongan espesos, como el almidón, ¿verdad? También es algo que ayuda al pan, ¿verdad? O las gelatinas, ¿verdad? Que se pongan espesantes, también correctores de la acidez y sustancias minerales, potenciadores del sabor, otros aditivos, agentes de recubrimiento, gases de envasado y endulcorantes, enzimas, almidones modificados. Seguridad de los aditivos. Para regular la incorporación de una sustancia a los alimentos son necesarias unas pruebas que aseguren su inocuidad a la dosis idónea. No podemos agregar solo por agregar, ¿verdad? Tenemos que cumplir con ciertos parámetros que nos van a garantizar que el consumidor final no va a tener problemas en su salud, ¿verdad? No va a haber ese tema de inocuidad. Puede definirse la toxicidad de una sustancia como una capacidad para producir efectos nocivos en un organismo vivo. Esta toxicidad depende de factores tales como dosis, cantidad de sustancias absorbida, frecuencia de administración única o repetida, grado de toxicidad de la sustancia, tiempo para que se manifiesten los efectos. Seguridad, ¿verdad? Seguimos que el comité mixto de la FAO-OMS, expertos en aditivos alimentarios, estableció que los aditivos deben someterse a ciertos estudios, como cuáles: toxicidad aguda, hacer ensayos a intervalos de 24 horas, corta duración, hasta eh, ensayos durante un periodo de hasta 90 días, crónica, ensayos durante toda la vida o varias generaciones de animales o vida corta, así como teratogénesis, de carcinogénesis y mutagénesis, ¿verdad? Por eso hoy en día, pues, se dice que los alimentos están muy procesados y por eso es que se hacen muchas enfermedades, ¿verdad? Ese es el decir de hoy en día, porque antes pues no llevaban nada de estos tipos de controles y la gente era más saludable. Ahora sí se debe trabajar en mantener los alimentos para darle una vida, más vida útil, ¿verdad? Para establecer la cantidad máxima de un compuesto que puede consumirse diariamente durante toda la vida sin que pueda causar un riesgo apreciable para la salud humana, se ha definido de ingesta diaria aceptable, que es en sus iniciales IDA, expresada en mg de aditivo por kilogramo de peso corporal. Para su cálculo se toma la dosis que no haya causado ningún efecto toxicológico en la especie animal más sensible y se reduce mediante un factor de seguridad para aplicarlo al ser humano. Normalmente se admite un factor de seguridad de 100, aunque en algunos casos también pueda usarse un factor de 1000. Entonces, lo que quiere decir, chicos, es que antes de aceptar o aprobar un aditivo se tienen que hacer varios análisis, ¿verdad? Análisis que duran 90 días o análisis que perduran, ¿verdad? Que siempre tienen que, estas entidades deben garantizar que esos productos que se están dando permiso para su uso regular no estén afectando la inocuidad del consumidor final. Los aditivos alimentarios tienen un papel fundamental a la hora de mantener las cualidades y características de los alimentos que están sometidos a condiciones ambientales, temperatura, oxígeno, microorganismos que puedan modificar su composición original. Los aditivos alimentarios se clasifican según su función, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Evitar el deterioro del alimento. Esos son antioxidantes conservantes. Queremos modificar la
textura, entonces yo tengo que usar aditivos pesantes y gelificantes, emulsiantes y estabilizantes. Quiero cambiar el sabor y el olor, entonces aditivos aromatizantes, saborizantes, edulcorantes también, ¿verdad? Quiero modificar el color, estabilizantes de color. Quiero modificar otras propiedades como la consistencia, como la textura, como la acidez, entonces puedo usar los aditivos antiespumante, antiglutinante, humectantes, leudantes, químicos, etcétera, ¿verdad? También procesamiento de materias primas, iniciación de reacciones químicas en la producción del alimento. Entonces, ¿cuál es el aditivo que quiero? Enzimas para poder hacer esa función en el alimento. Cuando hablamos de oxidantes, aditivos que evitan el deterioro de los alimentos, sustancias que retardan o evitan la oxidación de los alimentos. La oxidación es una reacción en cadena que una vez iniciada continúa hasta la oxidación total de las sustancias sensibles. Como consecuencia aparecen olores y sabores a rancio y se obtienen productos que pueden ser nocivos para la salud. Los antioxidantes pueden actuar por medio de diferentes mecanismos, por eso es que es importante cuando vamos a comprar el queso, voy a poner el queso de ejemplo, el queso se procesa muy delicado y si no se hace con los temas de inocuidad puede generar ahí pues una bacteria. También proceso de manipulación, refrigeración y pues de el componente que le vayan a echar, ¿verdad? Muchas personas, bueno, cuando si usted va a comprar un queso en un supermercado, este, puede tener esas condiciones, más sin embargo, compra un queso pues en el mercado que muchas veces no tienen ahí pues el empaque correcto porque lo compran en cantidad, pues es un queso que es preferible consumirse no a largo plazo, ¿verdad? Eh, Estos diferentes mecanismos, ¿verdad? Detienen la reacción en cadena de oxidación, eliminan el oxígeno atrapado o disuelto en el producto o en los envases. Mediante el uso de agentes quelantes se eliminan trazas de ciertos metales como el cobre y el hierro que facilitan la oxidación. Los antioxidantes más utilizados son ácido ascórbico, en vitamina C, ácido cítrico en jugos de frutas, conservas vegetales, mermeladas, tocoferoles, vitamina E, en alimentos con mayor contenido graso, BHA y BHT, en quesos fundidos, aceites, semillas y margarinas, ¿verdad? Butilhidrocianisol y butihidroxitoleno. Siempre me enredo, se me enreda, no lo digo fluido. Entre los quelantes más utilizados que se encuentra es el ácido láctico, el ácido cítrico, el ácido tártico, el ácido fosfórico y sus derivados lactatos, citratos, tartratos y fosfatos, ¿verdad? Entonces, en una industria de alimentos, cuando estamos trabajando en una empresa que tiene su departamento de desarrollo e innovación, ellos asesoran a los clientes para ofrecerle el mejor producto. El cliente no sabe, no va a comprar, pero el cliente dice, bueno, es que yo necesito conservar el bistec, dale 8 días de vida útil. Entonces, ¿cuál es el proceso? Entonces, la empresa, pues, de alimentos le procesa el condimento y le dice que se tiene que hacer o usar esa, ¿verdad? Y le da ahí, pues, ese acompañamiento de cómo puede procesar el producto para extender la vida útil de las carnes. Yo no sé si ustedes, bueno, cuando van a comprar carnes y ven es- en la cámara, hay muchas veces usted puede apreciar el color de la carne. Entonces, cuando el color de la carne se va poniendo como verde, eso es porque no hicieron un correcto proceso o ya está perdiendo la vida útil, no está conservando, ¿verdad? Conservantes son sustancias que impiden o retardan la descomposición de los alimentos provocada por los microorganismos.
bacterias, levaduras y hongos que se nutren de ellos o por los productos de su metabolismo que pueden ser perjudiciales para la salud del consumidor. Por ejemplo, la toxina botulínica, ¿no? Para evitar los efectos de los microorganismos sobre los alimentos que se emplean métodos físicos como calentamiento, deshidratación, irradiación, congelación y sustancias que eliminan microorganismos o eviten su proliferación. Algunos alimentos como frutas, cebollas, ajos y especies contienen naturalmente sustancias antimicrobianas. Sin embargo, la mayoría de los alimentos carece de ellas y deben agregarse de forma de aditivos. Por eso una cebolla se conserva bastante y los ajos es algo que, ¿por qué? Porque ya tienen una sustancia propia, ¿verdad? No tienen que hacer una manipulación. Bueno, usted encuentra orégano, no orégano, todas las especies, algunas especies que se conservan con la vida útil. Estos algunos ejemplos, ahí se los dejo como para que ustedes puedan leer un poquito, ¿verdad? Vamos a leer un ejemplo, dice ahí conservante, tenemos nitratos y nitritos, sales potásicas y zodiacas. ¿Cuál es la acción? Conservantes inhiben el crecimiento de la bacteria botulínica. ¿En qué se adiciona? En carnes, en jamón y salchichas, ¿verdad? Los nitratos se usa para eso. ¿Cuáles otros datos se utilizan en combinación con antioxidantes, ácidos ascórbico o tocoferoles? Entonces, si yo voy a hacer el consomé de salchichón, yo necesito meterle nitrito y también pues antioxidantes, ¿verdad? Como son estas materias primas. Ahí les dejo para que ustedes lean los otros ejemplos. Para que tengan una idea de lo importante que son los aditivos dentro de los alimentos. Espesantes y gelificantes, aditivos que modifican la textura. Sustancias que aumentan la viscosidad de un alimento. El más utilizado es el almidón de maíz, sus derivados y variantes. Se utilizan también otras sustancias de origen vegetal como la pectina y otros polímeros modificados. Algunos espesantes que se utilizan con el objetivo de dar consistencia de gel se denominan agentes gelificantes, entre ellos la gelatina. Valga la palabra gelatina. ¿Okay? Cuando hablamos de espesantes son los más utilizados. Además, el del almidón son gomas vegetales que tienen gran capacidad de retención de agua, obtenidas de resinas y semillas de vegetales o producidas por microorganismos. Se las usa para estabilizar suspensiones de pulpa de frutas en bebidas, postres, helados, cerveza, etc. Entre ellas la goma garrofín o tara de semillas de algarrobo, eh, la goma de estanto, ¿verdad? Porque son espesantes, se obtienen de fermentación de azúcares, ¿verdad? Cuando hablamos de gelificantes, podemos mencionar ahí dice, algas se emplean en helados, conservas, aderezos de ensaladas, embutidos, vegetales. Dice que tiene cantidad de azúcar, se emplea mucho en lo que son mermeladas. Emulsionantes y estabilizantes, en estas sustancias confieren y mantienen la consistencia y la textura deseada y evitan la separación de ingredientes que naturalmente no se unirán como la grasa y el agua. Se emplean en productos como margarinas, quesos y pastas untables, helado, chocolate, productos de repostería, pastelería, galletitas, aderezos, mayonesa y en alimentos bajos en grasa y calorías, a los que le otorgan consistencia como los quesos untables y los dietéticos. Entre los emulsificantes más utilizados que se encuentran en la lecticida, que se obtiene como un subproducto del refinado de aceite de soya a partir de la yema de huevo y los
diglicéridos de ácidos grasos. Entonces, chicos, todos los productos de gelatina, los helados, usan este tipo de aditivos que ayudan a conservar o darle esa consistencia que el producto final requiere, que el alimento final requiere, ¿no? Aromatizantes, pues ahí la palabra lo dice, todo lo que da, modifican el sabor y el aromas. Estas son sustancias o mezclas de sustancias con propiedades aromáticas y sabrosas que debido a la naturaleza volátil de sus moléculas son capaces de dar o reforzar el aroma y el sabor, ¿verdad? En los alimentos. Se usan especies para agregar sabor a las comidas como el clavo de olor, el jengibre, la canela, los jugos de frutas, las esencias naturales, ¿verdad? O sus formulaciones artificiales. Todo lo que le va a dar sabor al resaltadores y potenciadores del sabor son sustancias que realzan el sabor y el aroma de un alimento que influyen en la sensación de cuerpo o viscosidad en el paladar. El más empleado es el glutamato monosódico, compuesto por sodio y ácido glutamático, un aminoácido que se encuentra en alimentos ricos en proteínas, y los ácidos guanílico e inosídnico y sus derivados que se obtienen a partir de levaduras o extractos de carne. Se los emplea principalmente en productos salados, en platos orientales, en comidas preparadas, en salsa y sopas, en derivados cárnicos y embutidos, ¿verdad? Esos son los que van a dar como cuando uno hace un chop suey y quiere echarle pues la salsa de soya. O quiere que salga picante, entonces le va a echar un chile, ya pues una salsa de chile. Este, Dependiendo del sabor que se le da, bueno, queremos a que tenga sabor a coco, entonces voy a comprar algo que tenga coco para adicionarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a darle ese potenciador, el sabor. Hablando de edulcorantes, sustancias naturales y artificiales diferentes a la sacarosa, azúcar de mesa, que aportan sabor dulce al alimento. Los edulcorantes de bajas calorías han sido los aditivos de mayor desarrollo en los últimos años. En la actualidad, la mayoría de los edulcorantes de bajas calorías están constituidos por aspartamo y acesulfame. Esos son como materias primas, ¿verdad? Ellos pues, son altos en contenido de azúcar porque su función es endulzar, ¿verdad? Y hay algunos endulcorantes, ¿verdad? Muchas veces cuando quieren buscar un sustituto del azúcar, ¿verdad? Usan pues todo eso, azúcar moreno, aspartamo, azúcar blanca, miel, azúcar, la canela, el sirope, la stevia, etc. Y ahí viene explicado que es el aspartamo, dice que está formado a partir de los aminoácidos fenilanina y aspartato, por lo cual está contraindicado en pacientes con fenilcetonuria, no pueden consumir. ¿Qué pasa, chicos? Que si nosotros tenemos algún padecimiento y no leemos, bueno, yo al menos estuve con un poquillo ahí la presión alta, entonces yo ahora leo lo que dice, que si es alto en sodio, obviamente yo no lo voy a consumir. Igual las personas que están con problemas de azúcar en la sangre y y que tengan ese problema, ¿verdad? Que no consulten bien la tabla nutricional para ver qué es lo que tiene el producto. En los últimos años ha comenzado a verse en los mercados de Europa edulcorantes a base de fructuanos, azúcares vegetales sencillos que tampoco son metabolizados para el organismo. El sorbitol, la isomaltosa y el maltitol se incorporan en edulcorantes de mesa y en alimentos bajos en calorías. ¿Okay?
Ahí usted ha visto que, bueno, las personas que buscan estos sustitutos y dicen, ah, bueno, pero es que tiene esto, tiene el otro, y es lo mismo. Mejor se consume la cuchara este, de azúcar o el azúcar normal. Activos que modifican el color, colorantes, sustancias que aportan, intensifican o restauran el color de un producto para compensar la pérdida de un color. Los edulcorantes es como para darle color, ¿verdad? Y el objetivo es mejorar su aspecto visual y poder dar respuesta a las expectativas del consumidor. Bajo ninguna razón se puede utilizar colorante para ocultar o disimular fallas en el producto. Existen colorantes naturales y artificiales obtenidos por síntesis química. Entonces hay que llevar muy bien el control para ver cómo se usa estos colorantes. Ya vengo, chicos, de regreso. Otros aditivos, antiespumantes, sustancias que previenen o reducen la formación de espuma, se usan en la fabricación de mermelada que generan espuma al hervirse. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Que escuché ahí como que... Profe, es que no se ve nada, digamos, de lo que está mostrando la presentación. Es como ahora como que se le fue el internet, parece. Déjenme ver. Ahí sí ven. Sí, ahí se ve bien, profe. No se estaba viendo todo lo que les estaba explicando. No, Y desde que después hubo de un que se corte. le fue el internet. Qué raro. Yo creí que yo estaba explique y explique. Y yo creo que está más bien ya la presentación. Vamos a ver. Esta presentación así es de 33. Vamos a ver. Voy a terminarla y después hacemos un repaso. ¿Okay? Estaba mencionando que hay otros aditivos, antiespumantes, antiaglutinantes, que dice que reducen la tendencia de las partículas individuales a adherirse unas a las otras, por ejemplo, evitan que la sal se aglomere. Humectantes protegen los alimentos de la pérdida de humedad o facilitan la disolución del polvo en un medio acuoso. Como cuando nosotros tenemos consomé, ¿verdad? Que compramos el tarrito de consomé y si no lo tapamos bien, se entra humedad, entonces se va haciendo como granulado, o sea, como compacto, se pone duro, por decirlo así. Reguladores de acidez alteran o controlan la acidez o la alcalinidad, que es la sal de los alimentos. Acidulantes aumentan acidez y dan un sabor ácido a los alimentos como los ácidos cítricos, tartárico y fumárico. Leundantes químicos, sustancias o mezclas de sustancias que liberan gas y de esta manera aumentan el volumen de la masa. Los más usados son el bicarbonato de sodio y el fosfato monocálcico. En las harinas, en la repostería, en las galletas, en todo lo que es panificadora y todo lo que es el polvo para hornear.
Y enzimas actúan sobre las etapas de procesamiento de las materias primas o en la iniciación de las reacciones químicas de producción del alimento. El uso de las enzimas en la alimentación no es nuevo. Por ejemplo, en la producción de quesos se emplea hace tiempo el cuajo para mezclar, ¿verdad? Por eso es que ahí se hacen ese tipo de, la preparación, se tienen que usar este tipo de, bueno, ciertas enzimas, ¿verdad? ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico, ¿verdad? ¿Qué nos puede ayudar las enzimas? A descomponer los alimentos que consumimos para el cuerpo y que los pueda usar, ¿verdad? Este, las enzimas son parte fundamental de todas las funciones corporales, por eso es que se deben usar en específico en el alimento, ¿verdad? Todo esto ustedes los pueden encontrar en la página de Códex Alimentarios, ¿verdad? Porque no son cosas que uno inventa, chicos, son cosas que ya están estandarizadas, ya son cosas que están reglamentadas. Las empresas que trabajan con la norma FC 22000 deben conocer todo esto. Las empresas que trabajan con, bueno, que tienen en su departamento el desarrollo e innovación, ¿verdad? Ahí es donde le dicen a los clientes y también pues cuál es la empresa por medio de este departamento sabe, debe conocer por qué se deben tener monitoreados los aditivos, porque no es que yo decida incorporar un aditivo en el alimento si no está controlado, si no tengo el permiso, ¿verdad? Por eso dice permisos regulatorios, ¿verdad? Y como les dije en principio, los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden principalmente a los alimentos procesados o a otros alimentos producidos a escala industrial para fines técnicos, como digamos, yo tengo un aditivo y quiero echárselo pues a un consomé. En sí, el consomé tiene bastantes materias primas, ese consomé yo lo voy a usar para hacer pollo frito, pero lleva un aditivo, ¿verdad? Pero hay otras empresas que no lo usan como para materia prima, sino que directamente a realizar el producto. Se ha visto que en los supermercados se encuentra usted pues en las cámaras eh, carne adobada, ¿verdad? Este, carne que le dice se prepara tal día y se debe consumir antes de qué, pero ya ellos tuvieron que trabajar esa carne con el fin de que pueda tener esa vida útil que tiene, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿verdad, chicos? Ya existen los aditivos aromatizantes, colorantes, conservantes, antioxidantes, acidulantes, edulcorantes, las enzimas, todo lo que son derivados de el algodón, ¿verdad? Y pues hay aditivos que, como les mencioné por ahí, este, que tienen beneficios, ¿verdad? Porque tienen vitamina C, ayudan con la vitamina B12, a eh, ayudan algunos a controlar, ¿verdad? Los alimentos que uno vaya a consumir, como dice ahora, hay alimentos que si usted no les echa ese aditivo le va a generar gases a la persona, ¿verdad? Entonces empiezan ahí las personas que padecen del colon, ¿verdad? Y teniendo ese tipo de, de problemas, ¿verdad? De la salud. También hay aditivos que se usan para los cornflakes, para las gelatinas, ¿verdad? Que si están ya en el mercado es porque están regulados y se pueden consumir, a como hay aditivos que son prohibidos, ¿verdad? Entonces también tienen que estar controlados, ¿verdad? Como el sorbato de potasio, el benzato de sodio,
como el nitrito, que si bien es un es generador de como un químico, ¿verdad? Se debe usar la cantidad correcta. Y nosotros no somos los expertos de decir que le voy a echar ahí como mi compañera Vero, que le echaba a los chicharrones, sino que debe haber una formulación, una preparación, ¿verdad? Y para eso vienen los entes que hacen sus análisis correspondientes para garantizar que realmente la empresa está cumpliendo con todo para evitar que el consumidor final pues tenga un impacto en su salud, ¿verdad? Y pues hablando también de códigos alimentarios, ahí pues también les expliqué qué es un aditivo alimentario, la elaboración, porque es considerado un aditivo, cuando no es considerado, ¿verdad? Eh, este, muchas veces, ¿verdad? La mayoría de las empresas usan este tipo de aditivos para poder garantizar al mercado la preparación correcta o la formulación que se use para el producto final. Ok, pues cuáles son las funciones, cómo se clasifican los aditivos, existe clasificación de los aditivos. Estos son algunos, identificación de los aditivos que ahora pues se los mencioné. Hay que monitorear la dosis, la frecuencia de la administración, hay que tomar en consideración el grado de toxicidad y pues los efectos. Todo eso tiene que estar regulado, ¿verdad? La seguridad de los aditivos, debe haber permisos para usar esos aditivos. ¿Bien? La información de la etiqueta, el valor nutricional debe especificar cuáles son los aditivos. Y pues si yo quiero saber si estoy con problemas de presión alta, no puedo estar ahí consumiendo productos con exceso de sodio. Entonces ahí pues uno tiene que, que la soya está repleta de sal, ¿okay? De sodio. Yo no puedo usarla, este aditivo en mi alimentación, ¿verdad? Y ahí, chicos, puede ir todo lo demás, funciones y aplicaciones, que fue conservantes, métodos de conservación. Esto fue algún ejemplo que le di, ya ustedes pues pueden leer el resto. Después de los aditivos que modifican la textura, la gelatina, el almidón que modifica el pan, ¿verdad? Y ahí las diferentes texturas que se le dan a los productos finales. También los emulsiantes y estabilizantes, los que dan sabor, también aromatizantes que dan aroma. Los resaltantes potenciadores, como dice, si yo quiero algo que sepa coco, pues ahí voy a usar un aditivo con sabor a coco. Si quiero que el sabor sepa a canela, tengo que echarle pues de ahí un potenciador de canela para que haga el efecto. ¿Okay? Los edulcorantes, y esto fue lo que vimos de último. ¿Okay? El examen, chicos, es igual, corto, y de la materia, y ya nos queda solamente la próxima semana con la semana 4, ¿verdad? Terminando el módulo 5 para entrar al módulo 6, que sería el último de ustedes. ¿Sí? Ahí ustedes, yo les había pasado un WhatsApp donde les dije cuál era, que validaran bien las calificaciones que ustedes tienen desde el módulo 1 hasta el módulo 5, ¿verdad? Se pasa con 70 para que después, cuando ya vayan a terminar este programa, y no se den la sorpresa que tengan que repetir otro módulo. Entonces ahí pues les vuelvo a recordar que por favor validen eso, y si pues no tienen una calificación de 70, pues hacer el proceso correspondiente. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, chicos. No.